Ataques a servidores. Un panorama general. Los ataques a servidores son una amenaza creciente en el mundo digital actual. Estos ataques pueden tomar diversas formas, pero todos tienen un objetivo común: interrumpir el funcionamiento normal de un servidor, impidiendo que los usuarios accedan a los servicios que ofrece. Este documento explorará los diferentes tipos de ataques a servidores, sus métodos, consecuencias y estrategias de prevención. Ataques de denegación de servicio. 2. Los ataques de denegación de servicio. 2. Son una de las formas más comunes de ataques a servidores. En este tipo de ataque, el atacante inunda el servidor con un gran volumen de tráfico, saturando sus recursos y haciéndolo incapaz de atender a las solicitudes legítimas de los usuarios. 2 simple. En un ataque 2 simple, un solo atacante envía una gran cantidad de solicitudes al servidor. 2 distribuido. 2 En un ataque 2, el atacante utiliza una red de computadoras infectadas, botnet, para enviar solicitudes al servidor desde múltiples direcciones IP. 2. Ataques de inundación SYN. Este tipo de ataque explota el proceso de establecimiento de conexiones TCP, enviando una gran cantidad de solicitudes SYN, sincronización, al servidor, que se ve obligado a mantener las conexiones abiertas hasta que recibe una respuesta del atacante. Otros tipos de ataques a servidores. Además de los ataques 2, existen otros tipos de ataques que pueden afectar a los servidores. Inyección SQL. Este tipo de ataque explota las vulnerabilidades en las aplicaciones web que utilizan bases de datos SQL. El atacante envía código malicioso a través de formularios web o URL, lo que permite manipular la base de datos y obtener acceso a información sensible. Falsificación de DNS. En este ataque, el atacante modifica las entradas del servidor DNS para redirigir a los usuarios a sitios web falsos, que pueden usarse para robar información o instalar malware. Secuestro de sesiones. Este ataque permite al atacante interceptar las comunicaciones entre un usuario y un servidor, obteniendo acceso a información confidencial como contraseñas o datos de tarjetas de crédito. Consecuencias de los ataques a servidores. Los ataques a servidores pueden tener consecuencias graves para las empresas y organizaciones. Pérdida de ingresos. Los ataques pueden interrumpir el acceso a sitios web, aplicaciones y servicios, lo que puede afectar a las ventas, la productividad y la reputación de la empresa. Pérdida de datos. Los ataques pueden dar lugar a la pérdida de datos sensibles, como información financiera, personal o de clientes. Daño a la reputación. Los ataques pueden dañar la reputación de la empresa, especialmente si se produce una brecha de seguridad o se filtra información confidencial. Prevención de ataques a servidores. Para proteger los servidores de ataques, es necesario implementar medidas de seguridad robustas. Actualización de software. Es fundamental mantener el software del servidor actualizado con las últimas correcciones de seguridad. Configuración segura. La configuración del servidor debe ser segura, con medidas como la desactivación de servicios innecesarios, la restricción del acceso remoto y la implementación de políticas de contraseñas robustas. Firewall. Un firewall puede bloquear el tráfico malicioso y proteger el servidor de ataques externos. Sistemas de detección y prevención de intrusiones. IDS/IPS. Estos sistemas pueden detectar y bloquear ataques en tiempo real y alertar al administrador del servidor sobre cualquier actividad sospechosa. Monitoreo del tráfico. Es importante monitorear el tráfico del servidor para detectar cualquier actividad inusual o sospechosa. Conclusión. Los ataques a servidores son una amenaza real que puede afectar a cualquier empresa u organización que dependa de servicios en línea. La implementación de medidas de seguridad robustas es esencial para proteger los servidores de ataques, minimizar las consecuencias y garantizar la continuidad del negocio. Es importante estar al tanto de las nuevas amenazas y las mejores prácticas de seguridad para proteger los servidores y la información valiosa que contienen. Tipos de ataques a servidores. Tipos de ataques a servidores. Una amenaza constante. Los ataques a servidores son una amenaza constante para la seguridad de los sistemas informáticos y la integridad de la información que almacenan. Estos ataques pueden variar en su complejidad y objetivo, pero todos buscan interrumpir el funcionamiento normal del servidor, impidiendo el acceso a los servicios que ofrece. Este documento explorará los diferentes tipos de ataques a servidores, sus métodos y consecuencias, proporcionando una visión general de las amenazas que enfrentan los sistemas informáticos en la actualidad. Ataques de denegación de servicio. 2. Los ataques de denegación de servicio. 2. Son uno de los tipos de ataque más comunes. Su objetivo es inundar el servidor con una cantidad abrumadora de tráfico, saturando sus recursos y haciéndolo incapaz de atender a las solicitudes legítimas de los usuarios. 2 simple. En este tipo de ataque, un solo atacante envía una gran cantidad de solicitudes al servidor. 2 distribuido. 2 En un ataque 2,
el atacante utiliza una red de computadoras infectadas, botnet, para enviar solicitudes al servidor desde múltiples direcciones IP. Esto aumenta la dificultad de detección y mitigación del ataque. Ataques de inundación SYN. Este ataque explota el proceso de establecimiento de conexiones TCP, enviando una gran cantidad de solicitudes SYN, sincronización, al servidor. El servidor se ve obligado a mantener las conexiones abiertas hasta que recibe una respuesta del atacante, lo que satura sus recursos. Ataques a la capa de aplicación. Estos ataques se enfocan en las vulnerabilidades de las aplicaciones web que se ejecutan en el servidor. Inyección SQL. Este ataque explota las vulnerabilidades en las aplicaciones web que utilizan bases de datos SQL. El atacante envía código malicioso a través de formularios web o URL, lo que permite manipular la base de datos y obtener acceso a información sensible. Cross-site scripting. XSS. Este ataque permite al atacante inyectar código JavaScript malicioso en un sitio web, que se ejecuta en el navegador del usuario y puede robar información confidencial o redirigir al usuario a sitios web falsos. Falsificación de peticiones cruzadas del sitio. CSRF. Este ataque permite al atacante obligar al usuario a realizar acciones no autorizadas en un sitio web, utilizando su propia sesión de usuario. Ataques a la capa de red. Estos ataques se enfocan en las vulnerabilidades de la red que conecta al servidor con el mundo exterior. Falsificación de DNS. En este ataque, el atacante modifica las entradas del servidor DNS para redirigir a los usuarios a sitios web falsos, que pueden usarse para robar información o instalar malware. Secuestro de sesiones. Este ataque permite al atacante interceptar las comunicaciones entre un usuario y un servidor, obteniendo acceso a información confidencial como contraseñas o datos de tarjetas de crédito. Ataques de explotación de vulnerabilidades. Estos ataques aprovechan las vulnerabilidades de seguridad en el software del servidor o en las aplicaciones que se ejecutan en él. Ataques de día cero. Estos ataques aprovechan las vulnerabilidades que aún no son conocidas por los desarrolladores de software. Ataques de buffer overflow. Estos ataques aprovechan las vulnerabilidades en el manejo de la memoria del servidor, permitiendo al atacante ejecutar código malicioso. Ataques de ingeniería social. Estos ataques no se enfocan en el servidor directamente, sino en manipular a los usuarios para que revelen información confidencial. Phishing. Este ataque implica enviar correos electrónicos o mensajes falsos que parecen provenir de una fuente confiable, con el objetivo de engañar al usuario para que revele información confidencial. Spear phishing. Este ataque es una variante del phishing que se dirige a un individuo específico, utilizando información personal para aumentar la probabilidad de éxito. Conclusión. Los ataques a servidores son una amenaza constante que puede afectar a cualquier empresa u organización que dependa de servicios en línea. La implementación de medidas de seguridad robustas es esencial para proteger los servidores de ataques, minimizar las consecuencias y garantizar la continuidad del negocio. Es importante estar al tanto de las nuevas amenazas y las mejores prácticas de seguridad para proteger los servidores y la información valiosa que contienen. ¿Qué tipo de ataque es más común? Los ataques de denegación de servicio, 2, son los más comunes. Estos ataques buscan sobrecargar el servidor con una gran cantidad de tráfico, impidiendo que atienda a las solicitudes legítimas de los usuarios. Existen diferentes variantes de ataques DOS, como los ataques DOS distribuidos, que utilizan una red de computadoras infectadas para enviar solicitudes desde múltiples direcciones IP. Los ataques DOS son relativamente fáciles de lanzar y pueden ser muy efectivos para interrumpir el funcionamiento de un servidor. ¿Qué tipo de ataque es más difícil de detectar? Los ataques más difíciles de detectar son aquellos que se basan en la ingeniería social. Estos ataques no se enfocan en el servidor directamente, sino en manipular a los usuarios para que revelen información confidencial. Un ejemplo de esto es el spear phishing, donde el atacante se toma el tiempo para investigar a su objetivo y luego escribe mensajes que probablemente el objetivo encuentre personalmente relevantes. Estos mensajes parecen legítimos, lo que dificulta la detección del ataque. Otro ejemplo es el trashing físico, donde el atacante observa a la víctima y su sistema para establecer sus vulnerabilidades y posibles formas de acceso futuro. Este tipo de ataque es difícil de detectar porque no involucra actividad digital directa. En general, los ataques de ingeniería social son difíciles de detectar porque se basan en la confianza humana y la manipulación. Son difíciles de prevenir con medidas técnicas, ya que dependen de la capacidad del usuario para identificar mensajes sospechosos y evitar revelar información confidencial. ¿Qué tipo de ataque es más difícil de prevenir? Ataques difíciles de prevenir. Un juego del gato y el ratón. Los ataques cibernéticos son un juego del gato y el ratón.
Los atacantes constantemente buscan nuevas formas de explotar las vulnerabilidades de los sistemas, mientras que los defensores trabajan para contrarrestar esas amenazas. En este contexto, los ataques de día cero son los más difíciles de prevenir. Estos ataques se basan en vulnerabilidades desconocidas, lo que significa que no existen parches o medidas de seguridad específicas para protegerse de ellos. Aquí te explico por qué. Desconocimiento. Los ataques de día cero aprovechan vulnerabilidades que aún no son conocidas por los desarrolladores de software. Esto significa que no hay parches disponibles para solucionar el problema. Explotación rápida. Los atacantes suelen aprovechar las vulnerabilidades de día cero rápidamente antes de que se descubran y se publiquen parches. Dificultad de detección. Los ataques de día cero son difíciles de detectar porque no hay firmas o patrones conocidos que puedan identificarlos. Impacto potencial. Los ataques de día cero pueden tener un impacto significativo, ya que pueden permitir a los atacantes obtener acceso completo a los sistemas y robar información confidencial. Ejemplos de ataques de día cero. WannaCry. Este ransomware se propagó rápidamente en 2017, aprovechando una vulnerabilidad en el software de Microsoft. NotPetya. Este ransomware también se propagó rápidamente en 2017, causando daños significativos a empresas de todo el mundo. Medidas para mitigar los ataques de día cero. Actualizaciones de software. Mantener los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad es esencial para protegerse de los ataques de día cero. Monitoreo de seguridad. Implementar un sistema de monitoreo de seguridad que pueda detectar actividad sospechosa y alertar al equipo de seguridad. Análisis de amenazas. Estar al tanto de las últimas amenazas y vulnerabilidades para poder identificar y mitigar los ataques de día cero. Pruebas de penetración. Realizar pruebas de penetración regulares para identificar vulnerabilidades en los sistemas y mejorar la seguridad. En conclusión, los ataques de día cero son los más difíciles de prevenir, ya que se basan en vulnerabilidades desconocidas. Sin embargo, la implementación de medidas de seguridad sólidas y la actualización constante de los sistemas pueden ayudar a mitigar el riesgo de estos ataques. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.